Ya en Rosario, he estado allá en San Francisco y en la capital. Y cuando supe que venía para acá dije, gracias Señor, porque me encanta el churrasco argentino y el mate, aunque nadie me ha querido dar. Hasta este momento se lo han guardado ahí. Pero dos de mis mejores amigos son argentinos. De acá, uno de ellos es Lucas Conslier. Él está allá en Rosario, y otro es Néstor Guantay, que estuvo en Mar del Plata, y tenemos de veras un cariño muy especial por ustedes. Y realmente es un privilegio estar en medio de pastores, de líderes, de obreros de la obra de Dios y compartir estas palabras en esta tarde. Yo le pido al Señor que Dios nos dé un corazón sencillo, humilde, para tener un espíritu de aprendizaje. A veces es muy difícil para nosotros que tenemos ya tanto tiempo en el ministerio escuchar algo que ya hemos leído tal vez, pero escucharlo con la frescura del Espíritu Santo, ¿verdad? Y yo pido que el Señor pueda darnos esa sencillez, esa sensibilidad a su palabra, porque hermanos, ha habido quien haya dicho que esto es una palabra para los de la escuela dominical, los niños de la escuela dominical, y no. La verdad es que son cosas profundas que el Espíritu Santo nos ha estado revelando en estos tiempos. Estamos aquí, y voy a repetir, como reiteradamente se nos ha dicho, estamos aquí por causa del pacto de la evangelización mundial. Estamos aquí porque queremos hacer la evangelización mundial en nuestros días. Yo soy hijo de pastor, nací en la iglesia cristiana. Me paseaba entre las bancas de la iglesia. Mis primeras memorias, mis primeros recuerdos son las bancas de la iglesia y el olor de la alfombra de la iglesia, ¿verdad? Y yo era Fabián el travieso, el que el pastor siempre andaba atrás. Si no escuchaba ruido, ¿dónde estará Fabián? Que no se escucha ruido, ¿verdad? Y yo desde niño decía, yo cuando sea grande quiero ser pastor, ¿verdad? Se me hizo, no sabía lo que pedía. Ahora somos pastores, soy casado. Tengo 41 años, tengo una hija de 19 años, un hijo de 20 años. Tenemos una hermosa iglesia en León, Guanajuato, llamada Puerta del Cielo. Fui misionero hace poco en Brasil, estuve 8 años allá y me regresé en el 2009 a levantar una obra. Y el año pasado estábamos, a partir del mes de enero, estábamos... como siempre orando, tenemos oración todos los días, en la mañana y en la noche en la iglesia, pero yo empecé a sentir una sed y un hambre de Dios muy especial. Yo sentía que el Espíritu Santo estaba queriéndome hablar algo, y yo sentía que algo estaba faltando en mi vida, y a pesar de que todo estaba muy bien, la iglesia iba de verdad muy bien, en una buena velocidad, el crecimiento numérico, el crecimiento espiritual, habíamos conseguido sentir ese ambiente de familia en la congregación ya, pero en mi espíritu el Señor me estaba diciendo que me preparara porque había algo que Él me quería enseñar. Y de alguna otra forma la historia es muy larga y no puedo platicarla toda, pero tuve la oportunidad de ir a una reunión que estaban los hermanos que están aquí hoy con ustedes. Y muy milagrosamente, porque casi me quedo de fuera, casi no me invitan, pero me invitaron, y cuando yo estuve ahí escuchando al pastor Cho, que ustedes van a escuchar, el Espíritu Santo me decía en mi corazón, eso es lo que yo quería que te escucharas, eso es lo que estaba queriendo ministrar a tu corazón, ponte atento, pon atención. Y sinceramente, muchas cosas parecieran ser muy sencillas, pero son muy profundas, y el Espíritu Santo está queriendo que volvamos a escuchar y que volvamos a la sencillez, que volvamos al núcleo, que volvamos al verdadero evangelio que se ha distorsionado, que se ha ido perdiendo, mis amados. Yo veo muchas cabecitas blancas en este lugar y le doy gracias a Dios por el privilegio de estar ante ustedes, que son ya veteranos, que son personas que han caminado en el Señor por tantos y tantos años. Les hablo con mucho respeto, les hablo con mucha humildad, pero les hablo la palabra de Dios en esta tarde. Y esta palabra ha cambiado muchas cosas en mi vida. La congregación ha sido transformada, el Señor nos ha llevado a un nuevo nivel, no de grandeza, aunque la revelación siempre trae grandeza, pero a un nivel de amor, de pasión, de entrega,
a una nueva expectativa, a un sentir de que algo está por acontecer más grande de lo que habíamos imaginado. Yo creo que tal vez somos la última generación en la tierra antes de la venida del Señor Jesús. Es muy probable que seamos la última generación y tenemos una encomienda. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que les aman. Y la palabra dice que Dios nos las reveló por su Espíritu. Amén. Yo sé que el pastor Ramírez oró, pero siento de orar en este momento. Espíritu Santo, revela en nuestro corazón tu palabra una vez más. Revela tu palabra, Señor. Abre nuestro corazón a ti, que tu Espíritu Santo descienda en esta tarde con poder y fuerza. Señor, estamos aquí simplemente siervos tuyos, Padre. No presumimos ser nada, Señor, porque todo lo hemos recibido de ti, Señor. La gracia, Señor, el apostolado, Señor, el pastorado, Señor, todo lo que hay en nuestras vidas ha venido de ti y ha sido por gracia. Sin merecerlo, Señor, tú nos has llamado, tú nos has escogido. Y en esta tarde yo pido que tú te vengas a derramar, Señor, en este lugar y seas para nosotros nuestro Maestro, seas para nosotros el Espíritu Santo de la unción que revela y enseña todas las cosas. Señor, yo te pido que esta palabra no sea solamente una palabra de conocimiento, sino una palabra de revelación a corazones hambrientos, Señor. Si hay personas en este lugar que han venido sin saber a qué venían, si hay personas aquí que no han entendido totalmente el porqué de que están aquí, Señor, que tu Espíritu Santo los tome por sorpresa, Señor, y pueda impartir vida, Señor. Yo pido que tú impartas vida en este lugar, imparte tu verdad a nuestro corazón, Señor. Sacúdenos, Padre. Sacúdenos, Señor, de toda tibieza, sacúdenos de todo conformismo, sacúdenos, Señor, de todo tipo de apatía, Señor, en este tiempo, Señor, porque la hora es tardía, Señor, y los tiempos se han acercado, Señor, se han acortado los tiempos y tú estás derramando tu presencia porque tu venida está cerca, Señor, y queremos ser luz en medio de la oscuridad, ser la antorcha que alumbra en los lugares oscuros, Señor. Queremos ser la iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Despiértanos en este tiempo, Señor. Despierta la ciudad de Mendoza, Señor, que lo que está sucediendo aquí sea una semilla que prospera y da fruto en esta ciudad, en esta región, Padre, que de Mendoza, Señor, pueda salir, Señor, un avivamiento precursor, Señor, de tu venida, Señor, en este país. Oramos por la Argentina, Señor. Tú tienes un propósito y un plan para esta nación, Señor. Y qué privilegio es ser parte, Señor, de lo que tú estás haciendo en la tierra, Señor. Pedimos que Argentina no sea la excepción, Señor. Tú has levantado a Argentina en otros años, Padre, los años 70, 80, Padre. Pero yo pido que un nuevo mover de tu Espíritu, Señor, comience ahora, Señor, como un reguero de pólvora, Señor, a sacudir esta nación, Señor. Y que no sea solamente una generación, Señor, la que se avive, Señor, sino que sea la generación de Abraham, de Isaac y de Jacob, Padre, en esta nación. Los abuelos, los padres y los hijos, Señor, siendo tomados por el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, para revelar y manifestar que Jesús es el Cristo, Señor, en esta nación. Pues te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Acompáñeme al Evangelio según San Juan. Nuevamente lo vamos a leer. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 31. El pastor Enrique Bermúdez ya lo estuvo compartiendo. Yo voy a solamente recapitular un poco porque vamos a estar viendo 21 lecciones para los obreros. Vamos a leer desde el versículo 30. Si alguien me regala un vaso de agua, se lo voy a agradecer. Dice la palabra: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Versículo 31 dice: pero estas, diga conmigo, pero estas. Amén. Gracias. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Como el pastor Bermúdez estuvo enseñando, el Antiguo Testamento, todos los libros del Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los salmos registraron las profecías mesiánicas,
las profecías del ungido, aquel que se levantaría de parte de Dios para resolver el problema de la humanidad. Y el Nuevo Testamento registra esa venida, ¿verdad? La venida del Cristo, el nacimiento virginal de Cristo Jesús, ¿verdad? El nacimiento a través de la Virgen María. Los ángeles dieron testimonio, ellos dijeron, porque Hosana ha sido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Registra su nacimiento, registra su obra, su crucifixión, su resurrección, y también anuncia su venida. Entonces encontramos que el núcleo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es uno solo: hablar de Jesús el Cristo. En Juan 5:39, Jesús le dijo a los religiosos de su época: escudriñáis las Escrituras. No dice escudriñad como lo dice la Reina Valera, el original dice escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, mas ellas son las que dan testimonio de mí. Toda la Escritura fue escrita para manifestar, para revelar que Jesús es el Cristo. En Lucas 24:44 el Señor le está hablando a los que iban camino de Emaús, y Él les dijo que toda la Escritura era necesario que se cumpliera todo lo que de Él estaba escrito. El mensaje de la iglesia primitiva, hermanos, es el mensaje que tiene que ser recuperado nuevamente por la iglesia de hoy. Hoy la iglesia predica tanta cosa, y no todas son cosas tan fatales, pero hay algunos disparates que la iglesia está predicando por allí. No estoy queriendo hablar mal de Argentina, pero eso está sucediendo en todo el mundo. A donde vamos nos damos cuenta que la iglesia, púlpitos muy importantes, ¿verdad?, que ocupan horarios muy especiales en la televisión cristiana, ¿verdad?, están diciendo cada disparate y cada cosa que no es conforme a la palabra. Y el mensaje de la iglesia primitiva es el mensaje que debemos recuperar, y que el Espíritu Santo está diciéndonos que volvamos a predicarlo. El apóstol Pedro, en el tiempo de Pentecostés, después de aquel milagro, de aquel derramamiento del Espíritu Santo, 15 naciones escucharon del Evangelio, y en sus 15 diferentes lenguas, y Pedro aprovecha la oportunidad, empieza a hacer una predicación magistral, empieza a hablar de David el rey que profetizó acerca del Mesías. Y en el versículo 36 del capítulo 2, Pedro dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. 3,000 se convirtieron. Un solo mensaje alcanzó a 3,000 personas. Hoy predicamos 3,000 mensajes para alcanzar a una persona. Los resultados fueron distintos en la iglesia primitiva. Sé que era el tiempo de Pentecostés y que aquella primera cosecha era profética, pero yo creo que el Señor está queriendo hacer mayores obras que las que ya vemos registradas en las Escrituras. Pero no lo vamos a lograr con una nueva técnica, no lo vamos a lograr con una nueva metodología o con algún invento de hombre, porque eso no funciona. Lo que funciona es el estándar del Espíritu Santo. Amén. Y su estándar es que sea glorificado el nombre del Hijo de Dios, Jesús el Cristo. Esa fue la predicación, la primera predicación de Pedro. En Hechos 5:42 encontramos que dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar que Jesús era el Cristo. En nuestra versión dice a Jesucristo, pero quiero hablar un poquito de ese error que hay en la traducción. Me he dado cuenta en otras traducciones, la versión anglosajona dice Jesus Christ, o sea, Jesús Cristo. La versión Almeida portuguesa dice Jesús o Cristo, Jesús Cristo. Pero la versión hispánica generalmente menciona Jesucristo, le quita la S del nombre y junta el oficio con el nombre. Y eso ha traído una repercusión negativa para nosotros. Como dijo el pastor Bermúdez, no estamos satanizando que alguien mencione Jesucristo, pero hay un entendimiento mayor cuando entendemos que Jesús es el Cristo. Mi nombre es Fabián, mi apellido es Zacarías y como oficio soy pastor, pero nadie cree que yo me llamo Fabián Pastor. Fabián es mi nombre, pastor es mi oficio. Así como lo es un carpintero, Pedro el carpintero. Carpintero no es su apellido, carpintero no es su nombre, es su oficio. O el panadero, o el herrero, o como sea, cualquiera que sea el oficio, no es parte del nombre, es el oficio. Y esta traducción le ha quitado la fuerza que debería de tener para nosotros el día de hoy aún, que Jesús es el Cristo. La iglesia dice que todos los días
Era una actividad, como dijo el pastor Bermúdez, no de un sábado, no de una campaña de 4 días. Y no somos contra campaña, hermanos. No venimos a hablar mal de ningún tipo de estrategia que usted haya desarrollado. Pero sí queremos hablar de la vida de la iglesia. Dice que todos los días era algo natural. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban. ¿De quién está hablando? ¿De los pastores, de los líderes, de los evangelistas? No, de la iglesia en general. De enseñar y predicar. Enseñar, ¿verdad? Discipulado y predicar. Evangelismo. Que Jesús es el Cristo. Esa fue la actividad de la iglesia. Hechos 9:22 dice que Pablo mucho más se esforzaba demostrando por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Pablo era en ese momento Saulo, un perseguidor de la iglesia, un perseguidor cruel, ¿verdad? Un perseguidor aferrado a destruir esa nueva secta que se había levantado. Había pedido cartas de los sacerdotes para poder ir a Damasco y también allá buscar a esas personas de esa nueva secta. El Señor se le aparece en el camino con una luz, ¿verdad?, impresionante que lo tumba, se queda ciego y se queda orando y ayunando. Y Dios envía al profeta Ananías. Y así que Pablo recupera la vista, se bautiza en el nombre de Cristo, ¿verdad? Se bautiza en el nombre de Jesús nuestro Señor y empieza a predicar, dice la palabra, que se esforzaba demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. La ficha le cayó de una sola vez y se puso a predicar el mensaje. Pero lo interesante es que de 15 a 20 años después, porque el capítulo 18 de Hechos transcurrieron más o menos de 15 a 20 años, es el mismo mensaje del apóstol Pablo. Dice que dedicado por entero a la predicación, enseñaba que Jesús era el Cristo. A Pablo no le pasó lo que nos ha pasado y me cuento yo entre las personas, que tristemente un día predicamos una cosa y la próxima semana otra y de aquí a 2 semanas otra cosa y decimos, bueno, es que este año va a ser la predicación de esto y el próximo año, este año Dios me dijo que va a ser la predicación de esto, el énfasis de la iglesia ahora va a ser esto, y traemos a la iglesia, ¿verdad?, como un papalote. No sé si se dice aquí también papalote, ¿verdad?, que dependiendo de cómo sopla el viento para allá se va. ¿Cómo? Ese barrilete, gracias. La iglesia no fue llamada a ser un barrilete. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese fue el mensaje de Pablo. Y vimos también que Apolo recibió una instrucción más acertada y se puso a enseñar que Jesús era el Cristo ahí en Hechos capítulo 18. Cuando yo escuché este pasaje que ya leímos y lo vamos a volver a leer, yo sé que estoy repitiendo, pero queremos recalcar. Queremos que usted salga de aquí de veras sellado con esta palabra por el Espíritu Santo. Primera de Juan 5:1 me quedé impresionado. ¿Cuántas veces yo he leído la palabra? ¿Cuántas veces yo he leído la Biblia de arriba abajo? Soy hijo de padre bautista, pastor bautista, entonces ustedes se han de imaginar. Mi papá fue profesor de seminario bautista, entonces a mí desde chiquito me exigía que me aprendiera la palabra. Hoy conozco de memoria muchísima Biblia, gracias a los cinturonazos de mi padre, ¿verdad? Que me decía, te lo tienes que aprender, si te lo aprendes, un regalo, si no te lo aprendes, disciplina, ¿verdad? Pero este pasaje había sido pasado por alto. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué dice allí, hermanos? Es que nacido de Dios. Es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Acompáñeme a primera de Juan 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. La iglesia necesita recobrar esta revelación.
que Jesús es el Cristo. Porque si no entendemos que Jesús es el Cristo, no entendemos el Evangelio. Vamos a entender de forma distorsionada el Evangelio y vamos a predicar de forma distorsionada el Evangelio. Hermanos, el púlpito se ha convertido en un púlpito humanista. Los pastores, sin darnos cuenta, si usted no se cuenta entre los pastores de los cuales estoy hablando, no se ofende entonces. Porque esta palabra no es para ofender, es para edificar. Pero en algún momento los púlpitos se usan para dar humanismo, para decirle a la persona que Él es lo más importante y la solución de sus problemas es lo más importante. Y no es así. Lo más importante es que el Cristo resolvió el problema fundamental. Y por ende todos los problemas ya están resueltos, aunque existan en el presente. La iglesia ha empezado a predicar lo que a la gente le gusta. Yo me he dado cuenta, y estoy hablando por mi país, últimamente por la cercanía con los Estados Unidos, los púlpitos han empezado a cambiar hasta de estructura, se han vuelto más un lugar de show. Ya se compran en México, las iglesias están poniendo ya luces, ¿verdad?, de escenarios, como si fuera la presentación de una obra teatral o de una obra de Broadway. Se vuelve más una animación, ¿verdad?, para hacer que la gente se emocione. Y se contratan a grandes artistas, grandes músicos o predicadores que van a emocionar a la gente diciéndoles que todo va a estar bien, que ellos son campeones, que Dios quiere que ellos sean ricos y que solamente es cuestión de tener fe, que su milagro va a llegar. Y yo sé que Dios es un Dios de milagros, yo sé que Dios es un Dios generoso, pero ese no es el Evangelio, ese no es el mensaje, no, por lo menos el mensaje de los apóstoles. No es el mensaje de la Biblia que yo cargo el día de hoy. El mensaje que está aquí en la Biblia es el mensaje de la cruz. El mensaje del Hijo, llamado Jesús, que Dios lo hizo, lo levantó como Señor y Cristo. El problema de nosotros los pastores muchas veces es que no entendemos cuál es el problema fundamental. Y el problema fundamental es que el hombre estaba con Dios y el hombre perdió esa posición. El estado del hombre original es un estado de bendición en Dios. Acompáñame a Génesis capítulo 1, versículo 28, 27 y 28. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios hizo al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. ¿De qué está hablando de imagen? ¿Qué significa conforme a su semejanza? Dice la palabra que Dios los bendijo y les dijo: multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Como lo hemos mencionado, los peces fueron hechos para estar dentro del agua. Dios creó un principio que se llama el principio de la creación. Todo se mueve bajo principios. Existe el principio de la gravedad o ley de la gravedad y la tienes que obedecer. Si tú un día dices: yo no creo en los principios, no creo en las leyes, yo no creo en la gravedad, bueno, aviéntate de un quinto piso para ver, que veas qué pasa. El principio va a funcionar, quieras o no. El pez necesita estar dentro del agua para vivir, pero si se le saca del agua, empieza a sufrir y luego viene la muerte. Un árbol necesita estar plantado en la tierra, porque si tú lo sacas puede vivir un tiempo, pero se va a empezar a secar y va a morir. Y entonces el hombre, ¿cuál es el principio de la creación para el hombre? El hombre fue un ser hecho para estar en Dios. En Dios. Dice que fue creado a su imagen y a su semejanza. Juan capítulo 4, 24 dice: Dios es espíritu. E importa que los que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. ¿Qué significa que Dios es espíritu? Si fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, el hombre es un ser espiritual. El hombre, dice la palabra, que Dios sopló en sus narices el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, muy distinto de ser un ser vivo. Los animales son seres vivos, las aves son seres vivos, los peces son seres vivos, las plantas son seres vivos, pero el hombre es un ser viviente porque posee el Espíritu de Dios.
y el hombre tiene un principio, pero no tiene un fin. El hombre fue hecho para ser eterno. Dice la palabra en Génesis 2, versículo 7, que tomó Dios del polvo de la tierra y formó al hombre. Y cuando lo había formado, sopló el neuma, el espíritu, y el hombre vivió. A mí me impresiona este momento porque se puede usted imaginar Dios como el alfarero, ¿verdad? Tomando el barro, formando al hombre, lo hace perfecto, pero aún está sin vida. Y cuando sopla el aliento de vida, sopla el neuma, el hombre aspira la gloria de Dios. El hombre aspiró la naturaleza de Dios. Y lo primero que el hombre vio, la primera imagen, fue la gloria de Dios. La hermosura del Señor. La belleza de la presencia de nuestro Padre. Fue la primera imagen. ¡Qué gloria! ¡Qué tremenda es la creación del hombre! Y no solamente contaba con ese neuma, con ese soplo de vida, sino que Dios dice que los bendijo. Los bendijo. El hombre es un ser bendecido, hecho a la imagen de Dios, creado para gobernar sobre toda la creación. Dice la palabra que Dios lo puso en el jardín del Edén, un lugar con perfecta provisión, con perfecto ambiente, sin enfermedades, con orden. No había ni siquiera muertes. Los animales no se peleaban entre sí. Y Dios lo puso como el rey, como el gobernante. Le hizo una compañera, una mujer de su costilla. No estaba solo. Los hizo para ser una grande familia, para llenar la tierra, porque Dios quería llenar el planeta de hijos con su espíritu. La palabra dice, el salmista David, que sabemos que el rey David era rey, pero también fue profeta. En el Salmo 8 dijo, oh Jehová, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los niños, de la boca de los niños y sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, dicen las personas, los científicos, que con ojo desnudo solamente se pueden observar 8,000 estrellas. Con tu vista natural tú solamente consigues observar 8,000 estrellas. Sabemos que hay millones de millones. Pero él dijo, con esa visión limitada del ojo, dijo, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Porque tanto Adán así como David tenían visitaciones de Dios. Adán, por lo menos entendemos que en la virada, en el cambio del día, en la tarde, Dios venía y estaba con Adán, paseaba con Adán, caminaba con Adán, le enseñaba, le mostraba. Había una relación de padre-hijo. ¿Qué es el Hijo del Hombre qué es el hombre para que lo visites y el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles. Y ahí hay otro error de traducción. Los ángeles no es una buena traducción. El original dice Elohim. Lo has hecho poco menor que Elohim. El salmista dijo, lo has hecho poco menor que Dios. El hombre estaba encima de la creación y debajo de Dios, poco menor que Dios, y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, asimismo las aves de los cielos, los peces del mar, las bestias del campo, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es su nombre en toda la tierra. David entendió por una unción profética que había sobre él, que el hombre había sido creado con honra y con gloria. Dos palabras que solamente se le pueden atribuir a la realeza. Dos palabras que solamente se le adjudican a un rey. El hombre había sido hecho rey, coronado por Dios, de gloria y de honra. Ese era el estado del hombre. Dice la palabra en Génesis 5:3 que Adán engendró un hijo conforme a su semejanza. Porque Dios quería en realidad que la imagen de Dios dada a Adán fuera repasada a todas sus generaciones. Dios quería una generación de hijos
sobre la tierra, que llenaran la tierra, que la juzgaran. Dios quería hacer del planeta Tierra el reino de Dios. El reino de Dios. Acompáñame a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Gloria. Primogénito significa primero. Y está hablando de Cristo Jesús. Está diciendo que Jesús el Cristo es la imagen del Dios invisible, el primer hijo o primogénito, es lo que significa primogénito, el primer hijo de toda creación, de toda creación. ¿Qué implica este versículo? Escúcheme, hermano, lo que le voy a decir. Adán fue creado a la imagen de Cristo Jesús. Porque Jesús es el primero. Él es antes de todas las cosas. Y cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, el hombre fue hecho a la imagen de Jesús, el Cristo. Significa que Dios quería que fuéramos a la imagen de Jesús desde el huerto del Edén. Significa que Dios quería que el hombre fuera ungido de parte de Dios. Sabemos que Jesús es el Cristo, Él es el primogénito. No estamos diciendo que somos Cristos. No estamos diciendo, como hay una teología por ahí medio distorsionada, ¿verdad? Que somos Cristos. No, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es distinto. Colosenses 1:27. Pero el hombre era hecho a la imagen de Jesús. ¿Y qué fue lo único que le pidió Dios a Adán? Podemos ver en el capítulo 2 que le dio todo, para que, dice que lo puso ahí para que cultivara y labrara la tierra, para que le pusiera nombre a todos los animales. Y le dijo, de todos los árboles frutales puedes comer, se los he dado para alimento. Pero en el versículo 27 del capítulo 1, Dios le dice a Adán, de todo árbol del huerto podréis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. De todo árbol del huerto podéis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, de él no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. En el original hebreo dice, porque el día que de él comiereis, morirás. Se pronuncia la palabra muerte 2 veces en el original. Porque hay una muerte física que todos los que desobedecieran esa palabra iban a padecer de la muerte física, pero después de una segunda muerte, que es la muerte espiritual, la cual nos habla Hebreos capítulo 9. Dios le había dejado al hombre simplemente un mandamiento. Pero si profundizamos más en este concepto, no era apenas un mandamiento, era una promesa. Era un pacto, era una palabra de alianza. Porque el hombre le estaba diciendo, Dios le estaba diciendo al hombre, mira, todo es tuyo. Todo es para que tú lo uses. La tierra es mía, pero yo te la doy para que la uses y para que la gobiernes. Pero hay una sola cosa que no puedes hacer. Y es comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando yo era niño, yo pensaba que este árbol era un árbol venenoso. Me imaginaba que esas manzanas estaban envenenadas. Yo pensaba que eran manzanas, claro. Aunque la palabra no dice que fueran manzanas. Pero yo imaginaba que era un manzano con manzanas envenenadas. Pero hemos entendido que en realidad lo que trajo la muerte no fue físicamente aquella fruta, o aquel fruto, o aquel árbol. Lo que trajo la muerte fue desobedecer una palabra que Dios se había dado. Porque Dios le estaba diciendo al hombre, yo soy Dios, yo soy el Señor sobre ti. Tú eres un poco menor que yo, te he dado de mi esencia, te he dado de mi semejanza, de mi naturaleza. Y tú eres el gobernante sobre la creación, pero tú tienes que estar debajo de mi autoridad. Y para que tú entiendas autoridad tienes que obedecer simplemente una orden. En realidad la orden era muy fácil. No era difícil porque aquel lugar estaba lleno de árboles frutales.
lleno de cosas buenas. El hombre no necesitaba mirar para aquel árbol. El hombre debía de hacer algo tan sencillo. Yo lo he dicho de otra manera. Dios pudo también haber dado la orden de otra forma. En lugar de usar un árbol, haber dicho, mira, de todas las piedras que hay aquí, en todas te puedes sentar, todas las puedes mover, pero esa piedra ahí en medio no la puedes tocar, no te puedes sentar en ella. El día que te sientes en ella, te mueres. El asunto no era el árbol, el asunto no sería la piedra. El asunto era una orden, una palabra dada por Dios. Y a esa palabra le llamamos pacto. A esa palabra le llamamos promesa. Y la promesa en sí, el guardar la promesa es la bendición. Entonces esa palabra, no comeréis de ese árbol, esa palabra era una bendición. Porque el hombre tenía la oportunidad de obedecer a Dios. Y el tener la oportunidad de obedecer a Dios y apegarnos a su palabra es la mayor bendición en la vida del hombre. Para entenderlo necesitamos leer tal vez el Salmo 119, que es el más largo de todos los salmos y se repite vez tras vez: como amo tu ley, como amo tu palabra. Despierto con tu ley, sueño con tu ley, estoy apasionado con tus palabras, tus preceptos, tus mandamientos, porque en realidad la esencia, la vida está en guardar la palabra que Dios nos da. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es nuestro alimento. La palabra de Dios es la vida misma. El hombre encontraba su vida en guardar esa palabra, en guardar ese mandamiento, ese precepto. Todos los problemas del hombre vinieron por causa de un agente extranjero, un agente enemigo, Satanás. Satanás, dice la palabra en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Satanás se disfrazó de serpiente. Dice la palabra que la serpiente era más astuta, más que todos los animales del campo. Y la forma de trabajar de Satanás es a través del engaño. Hermanos, vamos a hablar un poco de Satanás en este momento. En este pequeño espacio de tiempo vamos a hablar de este ángel caído. Y yo encuentro un defecto, yo encuentro un error, que la iglesia se llegue a fascinar con el estudio de Satanás, porque no hemos sido llamados a estudiar a nuestro adversario, o a fascinarnos, hemos sido llamados a conocer la vida que está en Cristo Jesús. Pero si viene siendo también la palabra arroja verdades para que conozcamos quién es Él y cómo opera, porque hasta el último momento encontramos en Apocalipsis que el enemigo va a estar peleando contra la iglesia. Y tenemos que conocer sus ardides, tenemos que conocer sus estrategias, sus trampas, y lo más obvio, lo más fuerte, lo que más impera en él es el engaño. Él es mentiroso, él es un ángel caído. Acompáñame a Ezequiel 28. Yo sé que usted conoce tal vez esta escritura, pero yo le voy a pedir que me acompañe en esta tarde una vez más a leer este pasaje de Ezequiel, capítulo 28, del 12 al 14. Dice: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Ahora, en este momento ya no está hablando del rey de Tiro físico. Esta es una profecía con doble cumplimiento, ¿verdad? Físico y profético. Así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección. Fíjese con qué palabras, porque acuérdense que Ezequiel está siendo escrito por el Espíritu Santo a través de las manos de Ezequiel. Amén. Y el Espíritu Santo nos está dando luz
de quién era nuestro adversario. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿Se fijan los atributos? Perfección, sabiduría y hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Sí, lo acabamos de ver ahí en Génesis 3, ¿verdad? De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, iónice, de zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Un músico. Tú, querubín grande, no era un ángel normal, era un querubín, porque en el cielo también hay una estructura de gobierno, una jerarquía. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Era un querubín, sabio, hermoso, perfecto. Su estructura era de piedras preciosas, estaban inseridos en su naturaleza los instrumentos musicales. Entonces, lo vemos que es sabio, que es hermoso, que es perfecto, que tiene una hermosura impar, que tiene instrumentos de música, era un adorador. Y Dios lo puso en el santo monte de Dios, allí se paseaba. Querubín. Ahora vamos a Isaías, capítulo 4, Isaías 14, 12. Al 14 también. Dice, ¿cómo caíste del cielo? Aquí nos habla de su caída. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, y tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y continúa el versículo 15 hablando de cómo Dios lo derriba, ¿verdad? Lo expulsa del cielo. Lucas capítulo 10 dice Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. El Señor lo maldijo, el Señor lo expulsó del cielo porque se envaneció, porque se rebeló, quiso poner su trono en el lugar del trono de Dios, quiso ser adorado, quiso ser igual a Dios. Yo no entiendo esta locura y creo que jamás la entenderé. ¿Qué le pasó al lucero de la mañana? ¿Qué le pasó a este querubín? ¿Por qué no lo puedo entender? Porque él estaba en un perfecto lugar, delante de la presencia de Dios. Mira, para que tú entiendas el nivel de asombro, tienes que entender la gloria de Dios. Isaías capítulo 6 dice que Isaías, cuando muere el rey Usías, es elevado al trono. Y ve el trono de Dios. Dice la palabra alto y sublime, pero este alto y sublime en el hebreo original no es una palabra pasiva, es una palabra activa. Y lo que quiere decir alto y sublime es que ese trono seguía elevándose. O sea, la gloria de Dios siempre está yendo todavía más arriba. Es algo que no podremos alcanzar la gloria, es algo que crece, es algo que no tiene fin. Su gloria no es estática, su poder, su magnificencia, su plenitud, su belleza es algo que seguiremos, dice, y proseguiremos en conocerle, lo dice la palabra, proseguiremos. ¿Por qué? Porque nunca habrá un fin de conocerle. Vi el trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo con su gloria, había un humo, los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba. ¿Quién clamaba? Dice la palabra que hay querubines alrededor del trono, querubines que tienen 6 alas. Con 2 alas cubren su rostro, con 2 alas cubren sus piernas y con 2 alas vuelan. ¿Por qué se cubren? Por causa de la gloria. Es tan fuerte la gloria para los propios querubines que se tienen que tapar la mirada porque no pueden soportar esa gloria. Santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y cuando uno calla, el otro comienza a declararlo. Y así desde la eternidad hasta la eternidad, esos querubines proclaman la gloria de Dios. Y sus voces hacen que aquel lugar celestial tiemble. Cuando Isaías vio esa gloria, dice, ay de mí que soy muerto, porque soy hombre de labios inmundos. Y habito en medio de un pueblo de inmundos labios. Y han visto mis ojos al Rey.
Amén. Por eso yo no puedo comprender cómo es que Lucero de la mañana se envaneció. Cómo es que pensó que podría ser igual a Dios. Y lo más importante, porque cada loco con su rollo, ¿no? Pero lo más importante es que él engañó a una tercera parte de los ángeles. Porque yo quiero que entiendas el nivel de engaño. Vamos a decirlo de esta manera, es una forma que quiero usar para explicarla. Él tiene una unción de engaño. Él tiene una unción para engañar. Tanto que engañó a una tercera parte de los ángeles y cayeron con él. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice que hay una guerra en el cielo entre a Miguel y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Apocalipsis 22 dice que Satanás es la serpiente, el gran dragón, la serpiente antigua que engaña al mundo, que seduce al mundo. Acompáñame a Juan capítulo 8, versículo 44. Si lo tienes, di amén, por favor. Juan 8, 44. Cuando lo tengas, di amén. Y dilo como argentino, dilo fuerte. Amén. Eso, así me gusta. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esas son palabras de Jesús, y Él está diciendo que Satanás es mentiroso, pero no solamente es mentiroso, es padre de mentira. Él fue el primero en concebir mentira. Él fue el primero en rebelarse. Él fue el primer rebelde, el primer mentiroso. Y la palabra dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y esa es una noticia muy triste. El hombre que había sido hecho a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios, ahora en lugar de ser hijo de Dios, al desobedecer al Padre, se ha convertido en un hijo del diablo. Y si él es homicida, ¿en qué se convierten sus hijos? ¿En qué se convierten sus hijos? Si él es mentiroso, ¿en qué se convierten sus hijos? En mentirosos. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Todo pecado en el hombre es parte de la naturaleza satánica. Todo pecado en la humanidad es parte de la naturaleza satánica. Dice la palabra que es el príncipe de la potestad del aire. Lo dice Efesios capítulo 2, versículo 2. Y Jesucristo habla de él en Juan 12:31, Juan 16:11 y 2 Corintios 4:4, y le menciona como el príncipe de este mundo. Mismo Jesús dice, ahí viene el príncipe de este mundo, él nada tiene en mí. Amén. De juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. 2 Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Dios le llama, a través de Pablo, el Dios de este mundo, el Dios de este siglo. Pero ya ha sido juzgado según la palabra de Dios. Y es enemigo de los creyentes. Acompáñame a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él es enemigo de los cristianos. Él es tu enemigo. Él vive para destruirte. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. El contexto son los ansiosos. El contexto son las personas que han perdido la fe. El contexto de este pasaje de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro 5. Por eso dice, sed sobrios y velad. Santiago 4:7. Acompáñame a Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Quién es Satanás? Es un revolucionario. Es un rebelde, siempre actúa en contra de Dios.
quiere destruir lo que Dios ha creado. Lo encontramos eso en Apocalipsis 12:9. Él le hace guerra al Señor. Pelea contra Miguel, pelea contra Gabriel, pelea contra sus ángeles. Encontramos también a Daniel cuando recibe el mensaje del cielo por parte de Gabriel, ¿verdad? Dice la palabra que Miguel estaba peleando contra el príncipe de Grecia, el príncipe de Persia también. Diablo significa divisor. En Génesis 3 encontramos cómo Él dividió, separó al hombre de Dios. Es un espíritu de engaño. Vamos a 2 Corintios 11:14. 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Los mormones fueron engañados por Satanás. Creyeron estar escuchando a un ángel y era Satanás. El ángel morón, y era un demonio engañándolo. Y hay otras sectas que yo conozco, ¿verdad? Donde mujeres y hombres escucharon a ángeles hablarles de una nueva doctrina y eran demonios, enseñándoles falsas doctrinas. Se disfraza como ángel de luz. Los demonios son las huestes espirituales que le siguieron en su caída. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Juan capítulo 10, versículo 10, que él viene para hurtar, matar y destruir. Hurtar, matar y destruir. Vamos por favor a Mateo capítulo 4. Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador. Ahora, yo no sé si tú comprendes la dimensión de este pasaje, pero Jesús había estado en el anonimato 30 años. Solamente le vimos un momento en el templo cuando tenía 12, ¿se acuerdan? Pero después de esto, la palabra no registra nada de su vida porque estuvo sometido a sus padres. Crecía en estatura y en conocimiento delante de los hombres. Y cuando cumplió 30 años, aparece en el río Jordán y se presenta delante de Juan. Y Juan le dice, hey, tú no te tienes que bautizar, esto es para los pecadores, tú eres justo. No, es necesario que se cumpla toda justicia. Se bautiza, los cielos se abren, el Espíritu posa sobre de él, se escucha la voz del cielo, este es mi Hijo amado en que tengo contentamiento. Y después del bautismo, porque él asumió los pecados de la humanidad en el bautismo, dice la palabra que el Espíritu le llevó al desierto para hacer ¿qué? Espérate. ¿Cómo que Dios lo está llevando a que sea tentado por el diablo? Porque el problema había sido que en el Génesis el hombre no pudo vencer la tentación del diablo. Ay Dios, ya tiré aquí esto. Alguien me ayude con esto porque sí. Un trapito, por favor. Gracias. Para limpiar aquí mi Biblia. Mi Biblia más que aquí. Siempre están servilletas. Gracias. En el Génesis, Eva no pudo resistir la tentación. Pero dice la palabra en Mateos, capítulo 4, que viene a él el tentador. Gracias, hermana. Y le dijo, si eres hijo de Dios, si usted se fija, la primer forma de tentación, la primer forma de querer golpear la fe, la identidad es si eres hijo. ¿A qué venía Jesús al mundo? A demostrar que Él era ¿quién? El Hijo. El Hijo de Dios, el Cristo. Y le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y nuevamente usa la misma artimaña. Si usted se da cuenta, ¿cómo tentó a la mujer? A través de algo físico, sensual, el alimento. Algo deseable para satisfacer un deseo primario. El deseo primario del hombre es la comida. Alimentarse para seguir viviendo. Y después de un ayuno de... ¿Alguien ha ayunado 40 días aquí? Levante la mano. Ok. Yo creo que hay que hacerlo, Sería bueno. Pero llega un momento en el cual ya no es hambre, es dolor. El ayuno llega a ser dolor.
si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. A Satanás le fue muy fácil engañar a la mujer y engañar al hombre a través de algo tan básico como lo es la comida, porque él es el engañador. Si él pudo engañar a una tercera parte de los ángeles, para él engañar a Eva era como quitarle un dulce, un caramelo a un bebé, a un niño. Pero en este momento le dice a Jesús, con la misma artimaña, si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús responde, da la respuesta más importante. Y yo quiero que usted observe la respuesta, porque la respuesta tiene que ver con la esencia de nuestro Evangelio. Él responde, no solo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le estaba diciendo a Satanás, yo entiendo lo más importante de la vida. Yo entiendo el propósito de Dios para el hombre. Entiendo el plan de Dios para el hombre. El plan de Dios para el hombre es que el hombre viva de la palabra de Dios, de la orden de Dios, del plan de Dios. No de pan vivirá el hombre, no solo de pan, vivimos de la palabra de Dios. Y yo prefiero morir de hambre que perder su palabra. Satanás no pudo encontrar una brecha, y dice la palabra, que le lleva, ¿verdad?, a la santa ciudad, y lo pone en el pináculo del templo, y en el versículo 6, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Nuevamente quiere atacarlo con lo mismo. Si eres el Hijo de Dios, ahora quiere atacar su confianza, su fe en la fidelidad de Dios. Y estas tres tentaciones son asuntos primarios en la vida del creyente: la provisión, la fidelidad y las formas de obtener nuestras metas. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Luego le lleva a un monte alto, le muestra los reinos del mundo, la gloria de ellos, y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Él dijo que esos reinos, ¿verdad?, se le habían sido dados a él. Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y Él tuvo la victoria. Hermanos, Él culminó con la victoria en la resurrección, pero Él empezó victorioso en la tentación del desierto. Amén. Alguien glorifica al Señor por esto. No acabo de decir cualquier cosa, acabo de decir algo impresionante. Él empezó victorioso en el desierto. Jesús, el Cristo, vivía en victoria todos los días de su vida. Él dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo. Dice la palabra que por el gozo puesto delante de Él, sufrió el oprobio. Aleluya, gloria al Señor, gloria a su bendito nombre. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 al 10, dice que Él usa de señales y prodigios mentirosos. Ya hemos visto el engaño de Satanás. Vamos a Efesios 6, por favor. Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Él tiene una jerarquía espiritual sobre la tierra, ¿verdad? Principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una jerarquía luchando contra nosotros. 2 Corintios 11, versículo 14 al 15, dice que se disfraza como ángel de luz. Él engaña a los cristianos. 1 de Pedro 5, versículo 7 al 8, ya lo leímos, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y 2 Corintios 4:4, lo hemos leído ya 2 veces, lo vamos a mencionar una tercera vez. Dice,
Pablo, porque si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Repita, incrédulos. Porque el asunto del evangelio no está siendo hablado acerca nada más de los paganos. El evangelio está encubierto de todos aquellos que son incrédulos. Escúcheme un poquito. ¿Israel en el desierto no es un tipo de la iglesia? Hermanos, el pueblo de Israel en su vagar 40 años por el desierto no es una sombra de la iglesia. 1 Corintios 10 no dice que estas cosas les acontecieron como ejemplo y han sido escritas para nosotros que hemos alcanzado los últimos siglos, los últimos tiempos. ¿No es así? Hebreos capítulo 4 dice que el pueblo de Israel no entró a poseer Canaán por causa de incredulidad. Porque si entendemos que la incredulidad no habla nada más de los que están afuera de nuestros salones, podremos entender que el príncipe de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, aún gente dentro de la iglesia que no tiene fe, que es incrédula. Y hablo esto porque un grande sector de la iglesia es incrédula porque no tiene el evangelio de Cristo. No entiende que Jesús es el Cristo. ¿Sabe qué significa esto? Que Satanás, el príncipe del engaño, el príncipe de la confusión y de la distorsión, ha traído ceguera a la iglesia también. Esto es grave. Por eso vemos tantos disparates aconteciendo en la iglesia de nuestros días, en nuestra iglesia, porque es la misma iglesia. Porque el príncipe de ese mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El evangelio de Cristo, si usted se da cuenta, ¿cómo lo menciona? La luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La iglesia no sabe quién es Cristo. No entiende quién es Cristo. Y algunos que llegan a entender un concepto no han entendido la revelación. Porque esto no se obtiene a través de estudio, como lo dijo el pastor antes de mí. Se obtiene por revelación, es una gracia del Padre. Escuche, mi hermano, lo que le voy a decir. Quiero tomar un pequeño paréntesis en este momento. Estábamos en la nación de Cuba. Habíamos tenido ya varios días ministrando en algunas ciudades. Estábamos en una ciudad llamada Artemisa. Y en el momento de la comida me fui a comer y un pastor que había estado ahí se me acercó, me empezó a preguntar cosas de México. Él me empezó a contar de su ministerio. Un hombre de Dios, una persona amada. Y ya había pasado la mayoría del seminario. Ya estábamos en las últimas 2-3 horas finales antes de dejar ese lugar. Habíamos estado 2 días ahí. Y yo le hice una pregunta porque siempre tratamos de platicar con las personas que han estado en nuestros seminarios y saber, tener un feedback, tener una retroalimentación. Le empecé a preguntar, pastor, ¿qué opina usted? ¿Qué ha sentido de esta enseñanza? ¿Qué le ha dicho Dios a usted en esta conferencia? Y él me dijo, me ha parecido muy bueno. Es lindo. Creo que es un buen método. Y lo vamos a añadir a nuestra visión. Le dije, hermano, usted no entendió nada. Y le dije algo que les voy a decir a ustedes también aquí. Le dije, hermano, hay todo un equipo de coreanos. Muchísimas personas que vienen desde Corea. Han viajado desde el otro lado del planeta aquí. Y su servidor y otros latinos. Estamos dejando familias, congregaciones. Estamos dejando todo un mes en nuestros países para venirles a hablarles a ustedes de algo que no es un método. Ni siquiera es el centro. Porque hay quien dice, no, el mensaje de Cristo debe ser un mensaje cristocéntrico. O es el centro del mensaje. Ni es el centro, ni es un método. Jesús el Cristo es el todo. Es el fundamento. Si no lo tenemos, estamos edificando sobre la arena. Le dije, pastor, estamos aquí sin cobrar un solo peso, estamos aquí para dar, como para que usted no haya entendido. Usted tal vez entendió mentalmente, pero la revelación no ha venido a su vida. Y le dije, y la revelación es por gracia. Por más que usted se esfuerce, si a usted no le he revelado, usted no lo va a recibir.
Ore al Señor, le dije. Ore al Señor, hermano. Se lo digo con mucho amor. Ore al Señor para que el Espíritu Santo le conceda la revelación. Es muy distinto. Le quedan 2 horas para tener la revelación. Pónganse a orar. Ya nos fuimos, tuvimos el final del seminario. Y al final del seminario me abordó, me dijo, Fabián, tuve la revelación. El Señor me concedió, ya entendí, Él es el Cristo, Él es el todo, Él es el todo, Él es el centro de mi predicación, pero el todo de mi vida, el todo de la iglesia. Y yo oro para que el Señor le conceda a usted también tener la revelación en este tiempo, que las escamas, que la ceguera, que las vendas que el engañador ha puesto sobre nuestras vidas caigan y que usted pueda ver la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, que usted pueda ver a aquel que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, en quien fueron creadas todas las cosas, sean dominios, sean tronos, sean principados. Cristo es el todo de nuestra vida. Aleluya. ¿Cómo engaña a Satanás? A través de un susurro con que os ha dicho Dios. Él trae distorsión. Entonces tenemos que entender un concepto. El hombre era perfecto, hecho a la imagen de Dios, pero el hombre cayó, pero no cayó solito. Satanás es nuestro primer enemigo. Es nuestro enemigo, es nuestro más grande enemigo. Satanás es el primer problema del hombre. Un ángel caído, un ángel que se rebeló contra Dios y ha venido para hacernos caer. Y no solamente hizo caer a la humanidad, sino que vive para destruir a los hijos de Dios, según lo que dice Pedro y lo que dice Santiago. Que debemos de velar y estar atentos, porque Él está al acecho. Que tenemos que someternos a Dios, y eso habla del pacto, de guardar la palabra del pacto, y resistir al diablo, y Él va a huir de nosotros. La forma de resistir al diablo no es a través de declaraciones proféticas, o de muchos actos proféticos. Yo respeto si usted hace actos proféticos, pero la mejor forma es apegarse a la palabra que Dios nos ha dado. Hay mucha gente que amarra al diablo en la mañana, y en la tarde ya está suelto. ¿Y quién lo desamarró? ¿Verdad? En México y en muchos lugares, en Brasil que yo viví, se hacen muchos actos proféticos y tanta cosa. Pero la iglesia vive separada de la palabra de Dios. La iglesia no atesora la palabra de Dios, el pacto de Dios. ¿Y de qué sirven los actos proféticos si usted no vive de acuerdo a la palabra de Dios? Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y Él huirá. Porque Él no puede hacer nada contra aquel que está sometido a Dios. Satanás es el primer problema. El segundo problema es que por el engaño de Satanás vino el pecado. Acompáñame a Isaías 59:2. Bueno, mejor dicho, ya pasó una hora. Y vamos a tener hasta las 5 enseñanza. Entonces vamos a tener, hermanos, nada más les pido un favor. 10 minutos de receso, por favor. Úselos para ir al baño, para tomar agua, alguna cosa. Pero en 10 minutos regresamos para poder seguir con lo demás. ¿Amén, hermanos? Entonces vamos a tomar un descanso de 10 minutos en este momento, por favor.